Bueno, muy buenas noches, compañeros. Vamos a hacer la breve explicación sobre el trabajo correspondiente a comunicaciones analógicas. Nos ha tocado realizar el modulador modulador AM, perdón. Entonces, procedemos con una breve introducción. Bueno, como sabemos, la modulación de amplitud consiste en hacer variar la amplitud de la onda portadora de forma que ésta cambie de acuerdo con las variaciones de nivel de la señal moduladora. Un modulador AM cuenta con dos señales de entrada. Esta es la señal portadora y la señal modulante, y la resultante entre estas dos se llama la señal modulada. Además, vamos a ver también un poco sobre la recepción AM. Este es el proceso inverso de la transmisión de AM. Convierte una onda de amplitud modulada nuevamente a la fuente original de la información. Además, como sabemos, el modulador AM es un aparato no lineal con dos señales de entrada de información, una señal portadora de amplitud constante y una de frecuencia sencilla, y la señal de información. Y aparte, vamos a ver dos tipos de modulador que existen, que es la ley de potencia y el modulador de switcheo. A continuación, mi compañero. Ya, bueno, aquí en el siguiente esquema tenemos una señal moduladora y una señal portadora. La señal moduladora, no sé si le puedes señalar por favor con el este. Y a la señal moduladora está aquí y arribita tenemos su gráfica. Dale clic por favor. Sí, antes te interrumpo para explicar brevemente sobre la señal moduladora. Bien, la señal moduladora, como nosotros ya sabemos, se va a representar como FM y va a tener una frecuencia menor que la frecuencia de la señal portadora. ¿Por qué razón? Porque es la señal que va a llevar la información, ¿no? Entonces, vamos a ir corroborando dicha información con los gráficos. Continúa, compañero. Ya, ahí como podemos ver en la gráfica, tenemos la señal, la gráfica de la señal moduladora con una amplitud de 1 y una frecuencia de 300 hercios, como aquí nos muestra. Ya también tenemos la señal portadora. La señal portadora, que es la frecuencia de 2000 hercios y su amplitud de 0,5. ¿Vas a explicar un poco de esta, tal vez? No, Sí, entonces, básicamente podemos decir de esta señal portadora que va a ser la señal con frecuencia alta que nos va a permitir llevar la información. Es decir, es la señal encargada que nos va a permitir construir nuestra señal envolvente que luego se va a tener que demodular y se va a poder obtener el mensaje. ya, y como podemos ver aquí, también tenemos su gráfica en la señal en la gráfica portadora y tenemos una amplitud, como ya se nombró anteriormente, una amplitud de 0,5 y una frecuencia de 2000 hercios. Listo, seguidamente podemos observar algo en concreto aquí. Se le ha agregado este comando en esta línea. Entonces, ¿este comando sirve para qué? Este es opcional. Simplemente aquí le hemos agregado con el propósito de mostrarlo brevemente para qué sirve. Entonces, aquí al agregarle una constante significa que vamos a estar añadiéndole amplitud a nuestra señal moduladora. Por lo que vamos a proceder a ver esta gráfica. Entonces, como se puede observar, nuestra señal moduladora tenía una amplitud de 1, pero al agregarle esta constante, la amplitud ha subido a 2. Esto con el motivo de que la amplitud o el voltaje de la señal moduladora siempre, va a ser mayor que el de la señal portadora. Si me equivoco, me corrigen, por favor, compañeros. Entonces, bueno, continuando. Vamos a proceder aquí a hacer el proceso de modulación. Bien, la señal portadora, como ya lo explicó con el gráfico, se va a convolucionar con la señal moduladora y con el fin de obtener nuestra señal modulada en amplitud, es decir, AM.
Entonces, vamos a ver un poco acerca de los espectros también de cada señal y también este bloque, ¿para qué nos sirve? Por favor, compañero Leonel, ¿nos ayudas, por favor? Para graficar los espectros, prácticamente necesitamos hacer uso de un bloque que es prácticamente la transformada Z. ¿Puedes hacer clic? Bien, como se indica, para que esto no altere, se agrega un 1 en el numerador y un 1 en el denominador. Y la frecuencia de muestreo es de 1 dividido para 50.000. ¿Para qué? Para que se visualice de mejor manera. ¿Puedes graficar el espectro? Claro. Como se visualiza, tenemos que la señal moduladora tiene una frecuencia de 300 Hz. Y como se puede apreciar en la imagen, tenemos claramente que la frecuencia es de 300 Hz. Esto significa que, bueno, esa señal se va a repetir en un segundo 300 veces. Para poder visualizar el espectro, puedes hacer clic en la señal portadora. Bien, como se mencionó anteriormente, nuestra señal portadora tiene una frecuencia de 2000 Hz. ¿Puedes acercar? Claro. Bien, como se puede visualizar, tenemos de 2000 Hz y se puede apreciar con una amplitud de un 0.11 o 0.12. Listo. Seguidamente, entonces, podemos observar que realizada una vez este proceso de modulación, vamos a encontrar nuestra señal resultante, la cual es la señal modulada, que básicamente lucirá de este aspecto. Esta es la señal envolvente y dentro vamos a encontrarnos con la señal de esta forma, que va a ser la portadora, ¿no? Entonces, vamos a observar. Como ya les había mencionado, pues se la iban a poder observar de esta forma. Entonces, ¿qué se consigue con este proceso de modulación? Se consigue que las señales con datos o mensajes que no sean, o bueno, que no tengan tanta frecuencia, puedan llegar a su destino de manera clara, sin tener tantas pérdidas y básicamente poder transmitir lo que se quiere en un inicio. Asimismo, tenemos el espectro de la señal modulada, como ya lo mencionó nuestro compañero Leonel, se realiza la transformada Z para poder observarlo. Entonces, aquí se encuentra el espectro de nuestra señal. En este punto se va a encontrar la frecuencia de la señal portadora y a sus lados vamos a tener dos bandas, la banda con la frecuencia lateral superior y la banda con la frecuencia lateral inferior, ¿verdad? Entonces, esto básicamente es lo que teníamos que ir analizando en esta breve exposición sobre el modulador AM. Entonces, no sé si tienen alguna acotación, compañeros. O si ya está todo claro para poder ir finalizando esta sesión en la cual hemos expuesto este trabajo, esta última práctica que había que realizarla en el software de MATLAB usando Simulink. Entonces, ¿algo más que decir, Kelly? Tal vez. ¿Algún comentario final? ¿Comentario extra sobre la Mm, práctica presente? En sí, como conclusión, podríamos decir que MATLAB nos ofrece distintas funciones que nos ayudan a poder realizar la siguiente práctica, que es la modulación AM. Y con ello hemos podido ver cómo funciona cada parte de una señal. Listo, perfecto. Entonces, algunas últimas palabras, David, antes de finalizar la sesión que te ha quedado claro, ¿qué te parece sobre esta herramienta y qué nos puedes decir? Ya, como mencionó Kelly, que gracias a
MATLAB hemos podido graficar o representar esta señal modulada. Y también que como MATLAB es un programa que hemos estado utilizando a lo largo desde que empezó el ciclo, que fuera bueno ir consultando poco a poco para ir descubriendo todas sus funciones que a lo largo nos pueden servir en todo el ciclo en todo el ciclo de la carrera. Listo, perfecto. Sí, muy buena acotación, muy buen punto de vista. Leonel, tal vez algo más que decir para ya ir finalizando. Con el uso de las herramientas de MATLAB se puede graficar o ver la señal modulada. En este caso podemos ver en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia, lo cual es muy importante para poder conocer cómo están conformadas estas señales. Sí, exactamente. A eso debemos apuntar, básicamente que estas son herramientas que nos permiten de forma atractiva y muy interactiva el poder ver cómo es que se grafican las señales, cómo es que se comportan las señales en el dominio del tiempo, en la frecuencia, a través del espectro. Y bueno, esto creo que es muy importante saberlo usar porque así nos va a agilizar muchos procesos, muchas acciones que nosotros tengamos o queramos realizar. Entonces, yo creo que esta sería nuestra exposición, básicamente de la práctica de la unidad 3. Y bueno, eso sería todo, compañeros. Muchas gracias, ingeniero, también. Y eso es todo.